Empezar, vamos a mostrar, digamos, los componentes que hacen que nuestra simulación de pulso oxímetro tenga pues una correcta ejecución. Para empezar tenemos una fuente dual. Esta fuente dual está compuesta de 5 y -5 voltios, que básicamente son los que van a alimentar todo nuestro circuito. Si continuamos, eh, tenemos la unión de la señal de pulsioximetría, debido a que como es una señal y como nuestro dataset está dividido entre señal infrarroja y roja, lo que hacemos es, de cierta manera, eh, unirlas para poder tener como si tuviéramos una señal o un dedo del común. Adicionalmente, pues entonces está el circuito de transimpedancia, que este va a ser las veces de nuestro fotodetector, que a su vez entonces va a tener lo que es la parte del circuito de transimpedancia o de corriente voltaje, que va a verse reflejada de aquí en corriente y como salida un voltaje. Continuamos con nuestro circuito de supresión de luz, que básicamente lo que hace es con nuestra señal de control que está desde el microprocesador, se está generando unos pulsos para que la señal pase cuando haya eh, fuente de señal, y cuando haya luz ambiental eh, se cierre el circuito por este transistor y conduzca a tierra. De aquí vamos a nuestro circuito de multiplexación, que básicamente con nuestra señal unida, aquí donde tenemos las dos señales, lo que vamos a hacer es, por medio de los circuitos o por medio de las expresiones de infrarrojo y rojo que vienen de nuestro microprocesador, que básicamente son LEDs que encienden y apagan, se van a ver divididas las señales como señal roja y señal infrarroja. Adicionalmente, entonces ya para nuestra última etapa, pues que es del sampling, tenemos lo que es el sample and hold, que sería básicamente tener una señal infrarroja en donde tenemos nuestra fuente de LED haciendo que se guarde hasta cierto momento, y cuando se sostenga la señal hasta cierto momento por medio del capacitor, y se sostenga para no perder datos de la señal. Igual con la señal roja. Y por último, pues el microprocesador básicamente lo que aquí tiene es una señal que va a tener eh, un milisegundo de rojo, un milisegundo de infrarrojo, y cuando los dos estén apagados va a encender nuestra señal de control. Entonces se enciende rojo, se apaga rojo y se enciende infrarrojo por un milisegundo, y por último, cuando están los dos apagados, la señal de control enciende. Ya eh, estos ploteos del analog análisis lo que nos va a servir es para conectar con nuestra segunda parte de lo que es el circuito, debido a que esto es un poco lento. Por último, entonces tenemos la señal viajando a nuestros circuitos pasabandas. Sin embargo, antes se genera una amplificación de la señal. Se amplifica la señal infrarroja, se amplifica la señal roja, y por último entonces pasaría a nuestro circuito pasabanda, que primero entonces pasaría por un pasabajas de segundo orden y un pasaltos de segundo orden. Cabe destacar que estos pasabandas están entre 0,5 y 5 Hz. Y por último entonces hacemos un circuito offset para subir la señal por encima de cero, y que el microprocesador eh, lo pueda tener y pueda ingresar los datos de las señales al microprocesador, que posteriormente entonces van a servir y va a servir para generar todo el cálculo del SPO2, de nuestra frecuencia cardíaca, y para generar las posibles alarmas que se quieran implementar. Por El montaje del circuito se hizo como en la simulación, teniendo algunos cambios, entre los que están el cambio de la resistencia y el condensador en el circuito de transimpedancia. También se varió en el circuito de sample and hold, se retiró el transistor ya que provocaba problemas en la señal, y se retiró el circuito de supresión de luz porque también hacía fallas en la señal.
En el lado izquierdo es por donde entra nuestra señal, es el primer circuito. Y al final de los dos filtros, que son filtros de 0,5 a 5 Hz, salen nuestras dos señales rojo e infrarrojo, y por medio de códigos hacen los cálculos para hallar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Es necesario nombrar que se están alimentando con pilas de botón de 3 voltios cada uno, en total 4 pilas para el funcionamiento de este dispositivo. Para la visualización de señales se utiliza una aplicación móvil, en donde la primera pantalla es cómo se abriría y se vería, y después de darle empezar se observaría la segunda pantalla, que está al lado derecho. En esta se van a presentar la gráfica y los valores de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, además de los registros que quedan guardados y la configuración y generación de alarmas. Esta parte no fue completamente implementada y por eso se observa de esta manera.